Buenos días, profesor, compañero. El título es Mitos de la creación del hombre. Somos el grupo número 1. Como los integrantes tenemos Rafaela Páez Arzatales, Kevin Ricardo Mera, Marixa Catalina Vaquerizo, Rodolfo Ronaldo Rodríguez, Javiera Dayana Villón, Michael Ayrton González, Neelka Jacqueline González, Jordan Alberto Tomalá y mi persona Brenda Rodríguez. Los mitos. Tenemos el mito andino, mito maya, mito griego y mito azteca. Voy a dar una pequeña conclusión de cada mito y como primer mito tenemos el mito andino. Este mito muestra que para los andinos la creación del mundo no fue solamente un acto divino, sino que, sino que un compromiso para que los hombres vivieran en equilibrio con la naturaleza. Wiracocha no solo formó el sol, las lunas y las estrellas, sino que corregía sus errores para crear una humildad capaz de respetar la tierra y convivir en comunidad. Esto refleja que el respeto de la Pachamama y la vida en armonía eran valores esenciales para su cultura. Como segundo punto tenemos mito maya. En el mito maya, los intentos de los dioses por crear a los hombres terminan en éxito cuando usan el maíz. Es un alimento sagrado para su pueblo. Esto demuestra que para los mayas la vida estaba profundamente conectada con la naturaleza y con aquello que les daba sustento. El maíz no solo era comida, sino también parte de su identidad y de su origen, lo que reforzaba el respeto hacia la tierra y la importancia de cuidar lo que nos alimenta. En el mito griego, en el mito griego donde Prometeo entrega el fuego a los hombres, enseña que la inteligencia, la astucia y el sacrificio son herramientas para progreso humano, pero que también pueden traer castigos y dificultades. Los griegos veían a sus dioses tanto protección como autoridad. Y este relato refleja que todas las acciones tienen consecuencia. También muestra la idea de que el esfuerzo y la resistencia frente a la diversidad forma parte de la naturaleza humana. En el mito azteca, el sacrificio de Naustin para convertirse en el sol resaltaba valores como la humildad y el valor y la disposición de darlo todo por el bien común. Aunque Tecutecatli también se convertía en luna. Su duda y orgullo hacen que su luz sea menor, mostrando que la valentía sincera tiene más fuerza que el orgullo. Este relato enseña que la vida, el movimiento, el sol y la luna y el orden del mundo dependen de la entrega y el compromiso de quienes actúan sin miedo. A continuación, mi compañera. Bueno, en lo que se refiere a lo que es el mito andino, en esa civilización crean un dios llamado Viracocha, que fue el dios creador todopoderoso para ellos. Fue el que creó el mundo, el sol y la luna, y también de las estrellas. Fue también el creador de los primeros hombres, que fueron hechos de piedra, pero a este dios no les terminó gustando esos hombres, así que terminó por eliminarlos. Y así creó nuevos hombres hechos de barro y maíz. También les enseñó a vivir en armonía con la naturaleza y todo lo que conlleva. Bueno, tenemos la caracterización de los personajes principales.
que es Huiracocha, eh, ya que es el de origen mitología andina, especialmente en las culturas incas y preincaicas. El rol es Dios creador y supremo. Los rasgos principales es de que es sabio, que posee un conocimiento absoluto sobre el origen del mundo, la naturaleza y los seres vivos. También tenemos uno de sus rasgos que es severo, que imparte justicia con firmeza cuando, cuando las primeras humanidades no cumplieron con sus designios, las castigó con grandes catástrofes. Tenemos la Pachamama, que de origen es la mitología andina, venerada en culturas como la quechua y la aymara. Rol, diosa madre, protectora de la naturaleza y la fertilidad. Rasgos principales como protectora, que cuida y sustenta la vida de los seres, proveyendo alimentos, agua y refugio. Generosa, que da frutos, cosechas y recursos naturales a quienes los honran con respeto y gratitud. Tenemos también Inca, de origen mitología inca, que rol, dios del sol, protector y fuente de vida. Como rasgos principales tenemos protector, que vela por el bienestar del pueblo inca, brindando luz, calor y energía para las cosechas. También que es dador de vida, que su luz permite que el crecimiento de plantas y la supervivencia de humanos y animales. Ahora, a lo que se refiere a las características de la identidad cultural, di- se ve que esta civilización tenía una fuerte relación con lo que era la naturaleza. Se tenían respeto a la tierra y a las estrellas, a los astros, todo lo que había en el cielo. Su divinidad era protectora para ellos, los protegía, pero también los corregía, dándoles roles sociales que van fuertemente arraigados al trabajo y a la armonía con todo el medio que les rodeaba, ya sean animales, plantas, etcétera. Ahora con respecto a lo que es el mito maya, se dice que los dioses hicieron el intento de crear al hombre varias veces. Primero fue de barro, después de madera y finalmente de maíz. El del barro resultó que era muy débil. El de madera no tenía almas y no obedecían a sus mandatos. Y el del maíz, y finalmente de maíz, que es alimento sagrado para los mayas, con lo que lograron la humanidad definitiva. Tenemos la caracterización de los personajes en el mito maya, que corazón de hielo, origen mitología maya, quiché. El rol es deidad suprema del cielo, creador y dador de vida. Como rasgos principales tenemos que es creador, que participa en la formación del mundo, el cielo y las primeras humanidades. También como rasgo tenemos que es poderoso, que controla vientos, lluvias y tormentas.
Como funciones en el mito es de que dar forma al mundo y al hombre, también regular los elementos atmosféricos. También tenemos que es corazón de tierra, como origen, mitología maya, quiché. El rol es deidad de la tierra, madre y fuente de vida material. Como rasgos principales tenemos que es fértil, que guarda el maíz y los alimentos que sostienen a la humanidad. También que es protectora, que sustenta la vida de hombres, animales y plantas. Y como funciones en el mito es de que es ser fundamento físico de la vida humana y guardar y proveer los elementos esenciales para la subsistencia. Bueno, tenemos lo que son características de identidad cultural. Ya. Tenemos lo que son la expresión de las características de identidad cultural de los pueblos mayas, que solo explican lo que son sus orígenes y su relación con el mundo, sino que también refuerzan cada una de estas culturas mayas, y también tiene su propio conjunto de mitos que reflejan lo que son sus valores y su relación con su entorno. A través de esta narrativa también se preserva la identidad cultural y se transmiten enseñanzas de generación en generación, de pueblos en pueblos, en familia en familia. Está profundamente enlazada también con lo que son con el mundo natural. Los mayas veían a sus dioses como fuerzas que influían y eran influenciadas por la naturaleza, lo que se les otorga un sentido de responsabilidad y conexión con su entorno. Esta relación también se manifiesta en sus mitos, en lo que son rituales y la forma en que se entendían en su lugar en el universo. Su concepción sobre los roles de género y lo que son sus valores sociales. La metodología presenta una visión matizada de los roles de género y valores. Bueno, también le vamos a hablar sobre el mito griego. En el mito griego, Prometeo es recordado como el titán amigo y benefactor de la humanidad. Su nombre significa el previsor, y su historia es un reflejo de la lucha entre el ingenio humano y la autoridad divina. Cuando los dioses del Olimpo gobernaban el mundo, Zeus decidió que los hombres vivieran mestidos, privados del juego y símbolos de conocimiento y proceso, y proceso como un símbolo sostenido. También Prometeo, compasivo, compadecido por la debilidad humana, robó fuegos sagrados del Olimpo y se fue escondiendo en los tallos del hueco de una caña y lo entregó a los mortales. También le vamos a hablar sobre las características de los personajes principales de Premoteo, Teo, Benefesto y Atenea. El rasgo principal que tuvo Prometeo, inteligente, astuto, compasivo, rele- relevante y perseverante. Fue un titán que desafió la voluntad de Zeus. Su sacrificio es altruista y soportó el castigo eterno. También fue eh,
el carnizado del espíritu creado y el costo desafío a la autoridad absoluta. Eh, Zeus fue autoritario, también fue poderoso, calculador, imparciable, pero también protector del orden, soberano de los dioses olímpicos. Su figura continuará la justicia como garante del orden cósmico con la dureza. Representaba la autoridad suprema, era, tenía el poder, inclus- tenía el poder, casi tenía el control de todo su reino de donde él tenía el poder. También Benefesto era también obediente, aunque sostenía a la voluntad de Zeus. Dios herrero encargado de encarcelar a Prometeo a la roca, aunque lo hace con pesar y cierto sufrimiento moral. Eh, Atenea era sabia, estética, prometedora, imparcial. Eh, Era una diosa de la sabiduría y de los artes, a veces vinculada a la entrega de conocimientos a los humanos y aliada de Prometeo en algunos relatos posteriores. Eh, Su símbolo era sabiduría y civilización. También, Bueno, bueno, por último, le vamos a hablar sobre la eh, característica de la identidad cultural. Eh, para los griegos, la idea de identidad está representada en la fe en los mismos dioses, en tener las mismas costumbres, en hablar la misma lengua, en la perseverancia de un mismo antepasado y el determinada individual y de la sociedad. El hombre griego, como cualquier otro individuo, posee una identidad múltiple en varios niveles. Ya. ahora tenemos lo que es el mito azteca, una pequeña síntesis de lo que pudimos ver del video. Antes de que existiese la luz, en Teotihuacán los dioses se reunieron para decidir quién iba a alumbrar el mundo. Se quedaron elegidos Nanahuatzin y Tecatli, que fueron más o menos los dos que quedaron. Y Nanahuatzin, a pesar de ser un poco miedoso o enfermo, se podría así decir, se arrojó primero convirtiéndose en sol. Y luego se lanzó Tecatli y este se convirtió en luna. Y como ambos brillaban demasiado, Dios, en forma de sacrificio, arrojó a un conejo y eso hizo que el brillo de la luna disminuyera más. Y gracias a eso fue que el viento comenzó a soplar y el sol y la luna comenzaron a moverse por el cielo. Bueno, buenas noches, buenas tardes, compañeros y profesor. En cuanto al personaje, como dice la compañera sí, ese nombre es medio raro. Tecusiteca, bueno, era el primer dios, más bien, como dice la compañera, se reunieron todos los dioses y fue el primer dios que dijo,
yo voy a alumbrar, él más bien se lanzó como que él iba a ser el sol, ya, pero cuando él vio que había fuego, entonces le dio miedo y no se lanzó. Entonces se lanza eh, Nanahuatzni, ya, que ella más bien él, perdón, fue quien se lanzó. Entonces, entre las características de este Dios es que es humilde, que se sacrifica y se convierte en el sol. En su personalidad, como digo, es humilde, modesto, valiente, altruista y entre sus características tiene el cuerpo cubierto de llagas, es pobre y físicamente débil. A pesar de su aspecto, demuestra una enorme fuerza espiritual al ser el primero en ofrecerse al sacrificio, ¿ya? Entonces, también nos dice que en una acción destacada es que se lanza sin dudar al fuego sagrado para dar origen al nuevo sol. Sus símbolos son el sol, el sacrificio desinteresado y la luz de la vida. Entonces, al ver esto, que Tecusitecat vio que se lanzó el dios, el dios Nanahuatzin, ya, ahí fue donde él se lanzó, ya, entonces, entre, entre, ¿cómo le digo? Como él se lanzó tarde, es ahí donde por no afrontarse a esa valentía, entonces por eso fue la luna. Entre su personalidad es arrogante, es vanidoso, es temeroso e inseguro. En las características de él es que es rico, adornado con plumas y piedras preciosas, se consideraba superior y se ofreció como voluntario, pero al momento, como digo, al momento de lanzarse al fuego, dudó varias veces, ¿ya? En las acciones, que al ver a Nanahuatl, que ya se había lanzado, entonces decide seguirlo. Ya, entonces decide seguirlo, pero su duda le cuesta y por eso él se convierte solo en la luna. Su símbolo, pues, la luna, el reflejo de la sombra, el orgullo y la inseguridad. La compañera también decía de que en la luna se ve como una sombra, que es el conejo que le lanzan, porque al momento que se los dioses le lanzan el conejo. Y es ahí donde le cae en la cara y por eso que está la sombra en la luna. Ya. Este, y eso, compañeros, es lo que le puedo hablar un poco de las características entre, entre los dioses sobre la leyenda del sol y la luna. Bueno, comentando un poco acerca de las características de la identidad cultural, podemos decir que los dioses son fuerzas fundamentales en la creación, su sacrificio es crucial para el fundamento del cosmos. Ellos también tienen el poder para transformar fenómenos naturales y están vinculados con el fuego, el sol, la luna y el viento. También su relación con el mundo natural enfatiza cómo la interdependencia entre los seres divinos y el entorno natural, por lo cual esto para ellos merece mucho respeto y cuidado, también responsabilidad. La presencia de los personajes masculinos son importantes ya que también se caracteriza por ser el sacrificio y el poder, pero también se ve unas figuras femeninas como Coatlicue, que fue la madre de la luna y las estrellas, posicionando al femenino como una fuente de origen. También se puede rescatar algunos valores
que es la valentía, el cumplimiento del deber, la responsabilidad, como decía anteriormente, ya que se me olvidó mencionarlo al principio de la síntesis, pero también se relata también como unos miniskoa, que son seres encargados de alimentar al sol, fueron castigados por no cumplir con su deber, y como otros miniskoas fueron los que destruyeron, fueron los que los destruyeron. Y esta es una metáfora del cumplimiento de las responsabilidades y el orden cosmético, como dice aquí, la responsabilidad social y cosmética, que se destacan en este relato. Bueno, eso ha sido todo nuestro análisis del grupo. Está un poco movido, pero ya lo vamos a arreglar y podrá visualizarlo mucho mejor, profesor. Muchas gracias.